Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, amados, el Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde estaremos meditando en el mensaje de la palabra del Señor, lo que el Señor dice en su palabra, allí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, recordando que la palabra del Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta que quisiera hacerte en este momento es si tú quieres prosperar en tu camino y si quieres que todo te salga bien. Una persona que quiere prosperar en su camino y que quiere que todo le salga bien, necesita que esta palabra de Dios, la Torá, la Santa Biblia, nunca se aparte de su boca, sino que de día y de noche medite en ella. ¿Por qué? Porque de esa manera hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Por qué no hace prosperar nuestro camino? Porque esta palabra, esta Torá, esta Tanakh, esta Biblia de Génesis al Apocalipsis, son las instrucciones de Dios para nuestra vida, las instrucciones que Dios nos ha dado para que nosotros cuidemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por lo tanto, hoy vamos a seguir meditando lo que dice la palabra del Señor allí en la carta que Pablo lee, en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 5 y del versículo 17 en adelante. Empezamos ayer, y el título es Juzgando con Fidelidad. Hablamos ayer de un buen gobernante, digno de su salario, 2 o 3 testigos y reprendido delante de todos. Si tú quieres saber, si no has escuchado este mensaje, quieres saber de qué hablamos, yo te invito a que tú busques ahí en tu página de Facebook, o si no a través de YouTube, este mensaje que hemos estado compartiendo para que tú puedas entender de lo que estamos hablando. Entonces vamos a continuar hablando de juzgando con fidelidad. Un buen siervo de Dios, un buen ministro del Evangelio debe aprender a juzgar con fidelidad, no juzgando a la ligera. Vamos a estar hemos mirado que no podemos juzgar a la ligera a un buen siervo, que no podemos estar nosotros criticando porque un siervo del Señor recibe un salario que se está enriqueciendo. No, no, estamos seguros que un buen siervo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, nunca buscará enriquecerse ilícitamente, y si el Señor le bendice y es prosperado no para que él se enriquezca, sino que para él, de esa manera poder bendecir a otros. Hoy vamos a seguir entonces mirando el punto número 5 de juzgando con fidelidad, y es: juzgando es sin prejuicios ni parcialidad. Sin prejuicios ni parcialidad. Dice el Señor a través del apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 21 de 1 Timoteo de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mira qué interesante. Lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo es: te encarezco, te estoy suplicando encarecidamente
que delante de quién, delante de Dios, delante del Padre, delante de aquel que juzga todas las cosas y conoce el corazón del hombre, dice Pablo que primeramente delante de Dios el Padre y el Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. Te encarezco delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Te estoy presentando a ti, te estoy suplicando a ti, delante de la misma presencia del Padre, del Hijo y de sus santos ángeles escogidos, aquellos que están delante de la presencia del Señor todo el tiempo. Ahora, Pablo está diciendo, te lo encarezco, te lo suplico, delante de Dios el Padre, delante de Dios el Hijo y delante de sus ángeles escogidos. Luego dice que guardes estas cosas sin prejuicios. Entendamos bien que cuando está hablando de estas cosas, está hablando de las instrucciones, de cómo Pablo ha venido instruyendo a Timoteo. Recuerda que la palabra Torah significa instrucciones. Quiere decir que Pablo ha venido instruyendo a Timoteo en la Torah, en la palabra de Dios, en esa palabra que estaba escrita en el tiempo de Pablo y Timoteo, que estaba escrita desde Génesis o Bereshit hasta el libro del profeta Malaquías. No había más, no había otra escritura. El Nuevo Testamento, Brit Hadashah, todavía no se había incorporado en los libros sagrados, de tal manera que lo que Pablo, lo que los apóstoles, los discípulos y la iglesia enseñaba era la Torah, el Tanaj, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Esa Torah, esas instrucciones que el Señor nos dejó. Luego, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está escribiendo una carta. Pablo no le está hablando a Timoteo de frente, no le está hablando cara a cara, le está escribiendo una carta donde le está dando instrucciones, donde le está llevando a la Torah, a que medite la palabra de Dios, a que la escudriñe, a que la predique y a que la enseñe. De esa manera, Pablo dice, mira, guarda estas cosas sin prejuicio. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros ya ayer hablamos acerca de juzgar con fidelidad. Vamos a juzgar con fidelidad. Vamos nosotros a analizar todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es juzgar con fidelidad. Ahora, sin prejuicios. Yo no puedo hacer juicios. Prejuicio es un juicio antes de conocer el asunto. Yo puedo decir, bueno, me van a decir, hermano, eso creo que lo acostumbramos a hacer a veces nosotros. A veces alguien nos dice, hermano, mire, yo tengo que hablar con usted de un asunto muy importante, muy delicado, y entonces nos ponemos de acuerdo para vernos más adelante y hablar de este asunto. Y antes de que alguien ya nos haya hablado del asunto, nosotros estamos haciendo juicio antes de saber, de llegar al conocimiento del asunto. Eso se llama prejuicio. Estoy prejuzgando antes de conocer el asunto. Pablo dice, mire, ustedes tienen que ir
mirando, meditando en la palabra del Señor, escudriñando, viendo las cosas. Recuerden que los ancianos no pueden ustedes admitir acusación alguna contra ellos al no ser por 2 o 3 testigos. No lo reprendas, al anciano no lo reprendas, sino exhórtale, háblale. Entonces, eso es lo que estamos recibiendo, eso es Torah. Eso son instrucciones. Nos dice que a los ancianos que gobiernan bien los tengamos con doble honor. Aquellos que predican y enseñan la palabra. Yo tengo que meditar, ver, conocer, saber quién está hablando la palabra del Señor correctamente, enseñándola y predicándola. Y entonces yo debo tenerle en estima como una persona que tiene conocimiento de la palabra del Señor. El que gobierna bien es el que predica y enseña la palabra. No es el que predica y enseña su mensaje. Ese no gobierna bien. Esa persona no está trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo ya no lo tengo que tener en estima. ¿Por qué? Porque sé que esa persona me está engañando. Son engañadores. Entonces el engañador tengo yo que juzgar justamente cuando la persona está enseñando correctamente, está predicando el mensaje del evangelio, y entonces lo tengo en doble estima. Saber que el obrero es digno de su salario, poder entender esto, que la persona que persiste en pecar, hablarle, decirle, hermano, mire, apártese del pecado, deje de pecar. Pero si persiste en pecar, entonces hable con toda la congregación, después de seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. ¿Cuáles son las instrucciones? Llámelo en secreto, hable con él delante de 2 o 3 testigos. Si no lo escucha, háblale a la congregación, y si no escucha a la congregación, ténganlo por gentil y publicano. Entonces, yo tengo que no juzgar con prejuicios de acuerdo a toda la enseñanza que se me ha dado a ti aquí, que guarde estas cosas, esta Torah, esta enseñanza, para que yo la pueda aplicar sin prejuicios, ni haciendo nada con parcialidad. Hay personas que son muy fáciles para parcializar, ¿cierto? A veces nos vienen con un problema, 2 hermanos que tienen un problema en la congregación, y vienen y buscan a un anciano de la iglesia, al pastor, al predicador, alguno que aparentemente tiene buen conocimiento, y resulta que el hermano tiene cierta amistad con uno de los hermanos, el más cercano, y entonces este hermano tiende a inclinar la balanza a favor de su hermano preferido. Eso es ser parcial. Eso es yo aquí inclinar la balanza y creerle más al hermano que yo conozco, al hermano con el cual yo tengo cierta confianza, aunque él no tenga la razón. Por eso Pablo dice, mire, no juzguen con prejuicios, no hagan las cosas con prejuicios, estas cosas, ni hagan nada con parcialidad. Tenemos que ser imparciales. Si en un caso dado una persona tiene una mayor afinidad de amistad como hermano en la iglesia, debe hacerlo como sucede en la política, declararse impedido, decirle, hermano, no puedo tomar medidas en este asunto, lo vamos a llevar a un hermano que pueda ser imparcial, porque si yo no puedo ser imparcial en cuanto al juicio que yo voy a emitir, no debo tomar este asunto en mis manos, sino debo llevarlo a otra persona.
Por eso Pablo dice, mire, no hagas las cosas con prejuicios ni parcialidad. O sea, sin prejuicios ni parcialidad. Eso es muy importante. El punto número 6 es conservándonos puros. Yo quiero juzgar con fidelidad, debo conservarme puro. Debo conservarme puro. Mira lo que dice. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No impongas las manos con ligereza. No impongas las manos con ligereza a ninguno. Imponer las manos, no solamente nosotros imponemos las manos para orar por una persona que está enferma. Yo puedo poner mis manos sobre una persona que está enferma. No importa si esa persona es creyente o no es creyente. Me pide, hermano, yo quiero que por mí, yo puedo poner mi mano, orar por ella. Pero cuando yo voy a imponer mis manos sobre una persona para enviarla al ministerio, para ponerla en un ministerio de la iglesia, nosotros debemos ser muy maduros en este sentido. No imponer las manos con ligereza, no ir ordenando hermanos a diestra y siniestra. Vamos a ir aquí, hermano, necesitamos 20 ministerios en la iglesia, y como necesitamos 20 ministerios y hay 20 hermanos, entonces a cada hermano vamos a darle un ministerio, sin importarnos si esta persona tiene la capacidad, tiene la madurez, está en comunión con el Señor. No, necesitamos a alguien, y entonces vamos imponiendo manos y vamos orando por ellos y los vamos poniendo en el ministerio. El apóstol Pablo te dice, no impongas las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No participes en pecados ajenos. Es un poco compleja esta palabra, porque ¿cómo puedo yo participar en un pecado ajeno? ¿Cómo puedo participar en un pecado donde yo no estoy siendo, donde que no soy yo quien está cometiendo el pecado? Puedo participar en un pecado ajeno cuando sé de una persona que está pecando, que está actuando mal, que está obrando fuera de la voluntad de Dios, y yo lo estoy, vamos a decirlo la palabra así que muy jocosa, acolitando. Yo, ok, hermano, no hay problema, hermano. Yo sé que no está bien, pero en todo caso, hermano, bueno, hágalo con modalidad, sea moderado, hermano, no peque tanto, ¿cierto? Hermano, oh sí, ya sé, hermano, usted está en el pecado del adulterio, hermano, y sí, yo entiendo que usted es una persona casada, o hermana, usted es una persona casada, y bueno, hermana, hágalo con moderación. No participes, hermano, no lo aceptó. No puede usted seguir cometiendo este pecado. Eso es algo que había estado pasando en la iglesia de Corinto. Había un hermano que vivía con la esposa de su padre, con su madrastra, tenía relaciones conyugales con su madrastra, y la iglesia lo estaba permitiendo. Estaban participando en pecados ajenos, y esto estaba trayendo maldición a la iglesia. De tal manera que Pablo tiene que reprender la iglesia. Pablo dice, mire, ustedes están permitiendo esto. No es bueno que esto esté sucediendo en la iglesia. Reprendan al hermano. Entréguenlo en manos de Satanás, quizás aprenda. De tal manera que nosotros debemos conservarnos puros, debemos mantener nuestra fidelidad al Señor, debemos procurar andar correctamente y rectamente delante
delante de la presencia del Señor, que es el que nos lavó, el que nos transformó, el que nos trasladó del mundo de las tinieblas hacia la luz admirable, de tal manera que ya nosotros no podemos seguir pecando, porque hemos muerto al pecado, porque ya no somos practicantes del pecado. Cuando estoy diciendo que no podemos seguir pecando, es que nosotros ya no podemos seguir practicando este pecado. Podemos pecar por ignorancia, por equivocación, pecar es cerrar el blanco. A veces mentimos, a veces nos enojamos injustamente, y eso es pecado. Debemos procurar no hacerlo. Procuremos cada día ser más rectos delante de la presencia del Señor. De tal manera que si nosotros conocemos la palabra del Señor, la escudriñamos, la meditamos, la vivimos y la predicamos, vamos a tener esa certeza que cada vez pecaremos menos. Cada vez haremos las cosas más correctamente delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, dice, consérvate puro, no participemos en pecados ajenos, no imponer las manos con ligereza, dice conservándonos puros. Amén. Ahora, el punto número 7 que quiero tocar es una vida saludable. Vivir una vida saludable. Dice el apóstol Pablo, curiosamente, le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le dice, mira, procura llevar una vida saludable, procura cuidar tu cuerpo, cuida tu cuerpo, cuida ese cuerpo que el Señor te dio, porque la Biblia, mi amado hermano, no solamente nos enseña a cuidar el alma, no solamente nos enseña a cuidar el espíritu, sino también nos enseña a cuidar el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Este es el manual del fabricante de cómo debemos cuidarnos integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Hay muchas personas, eso lo hemos hablado en algunas ocasiones, que viven enfermas, su cuerpo se mantiene enfermo por la razón de que su alimentación no es una alimentación adecuada. A veces tomamos el texto, lo sacamos del contexto para formar nuestro pretexto, cuando a veces nosotros estamos acostumbrados a comer de todo lo que nos pongan delante. Nos traen chicharrón, nos traen morcilla, nos traen mariscos, y nosotros comemos de todo esto. Empezamos a consumir grasa, sangre, comida que no es saludable, y terminamos enfermos. Decimos, hermano, lo que pasa es que el Señor dice en su palabra que ningún alimento es de desecharse, siempre y cuando se coma con acción de gracias. Que todo lo que vendan en la carnicería comamos y no preguntemos nada por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que entender lo que es alimento y cuál es el alimento que Dios estableció para mi organismo. ¿Qué es bueno? ¿Qué puedo comer? ¿Y cómo debo comer? ¿Para qué? Para llevar una vida saludable. Muchas personas están acostumbrados a comer carne de cerdo, a comer morcilla, sangre coagulada, a comer mariscos, y después están quejándose de que están enfermos. El Señor da ciertos puntos, ciertas pautas de lo que nosotros tenemos que comer. Cuando Pablo dijo que de todo lo que vendan en la carnicería coman, no estaba diciendo coman de todos los alimentos inmundos, de todos los animales inmundos que les vendan en la carnicería. No, coman de todo lo que es de la carnicería. No pregunten si esa res, ese pedazo de carne que ustedes están comiendo fue ofrecido a los ídolos.
No lo hagan, no necesitan. Pero si alguien le dice a usted, ese pedazo de carne que usted está comiendo fue ofrecido a los ídolos, no se lo coma. Así es sencillo. Pero nosotros debemos aprender a entender qué es lo que el Señor nos manda en su palabra que debemos comer. Ahora aquí Pablo dice, mire, no beba agua. ¿Qué pasaba con el agua? Quizás el agua no era saludable porque no sé si en Israel habrían amibas o no las habían. Pero el agua no era un agua purificada como la tenemos hoy en día. Entonces Pablo dice, usa de un poco de vino, un poco de vino. Cuando estés comiendo, toma un poco de vino. El vino es una bebida saludable. El vino es una bebida que nos hace bien a nuestro cuerpo. Y Pablo le dice, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Entonces, no está mandando Pablo aquí a Timoteo, ni te está mandando a ti el Señor que ahora entonces empieces a embriagarte con vino o con algún alcohol porque el Señor te dice que uses un poco. No, quiere decir que nosotros podemos tomar un poco de este vino, del vino para nuestra salud, pero no embriagarnos con él. Hay una diferencia muy grande en embriagarse, en que tú tomes una copa. No te voy a decir que la hagas. Si lo quieres hacer, puedes hacerlo. Pero, dice la palabra del Señor claramente, no mires el vino cuando rojea, porque entra suavemente y después como aspid picará y como serpiente dará dolor. Cuando yo me embriago, hay una diferencia. No estoy viviendo una vida saludable. El Señor dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, debo aprender a alimentarme correctamente, no solamente alimentar el alma, no solamente alimentar el espíritu, sino también alimentar correctamente mi cuerpo para vivir una vida saludable delante de la presencia del Señor y una vida saludable para mí mismo. Ahora, el punto número 8 que quiero tocar ahorita es que el pecado se hace patente. El pecado se hace patente. Estamos viendo lo que va diciendo la palabra del Señor. Entonces, dice el versículo 24 de 1 Timoteo 5, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. El pecado, mi amado hermano, dice la Biblia que se hace patente, que cuando tú pecas, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero, le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, sabemos, aprendemos lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando nosotros pecamos, inmediatamente, el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, nos redarguye, nos exhorta, nos hace a nosotros darnos cuenta de nuestro pecado y entonces nosotros inmediatamente sentimos la culpabilidad. Ahora, cuando yo peco y no me arrepiento, no me aparto de mi pecado, ese pecado está allí redarguyéndome. El Espíritu Santo me está redarguyendo ese pecado porque ese pecado sigue en mí y entonces muchas veces por causa de mi pecado se hace patente puedo yo mostrar que estoy pecando o de otra manera. Hay personas que cuando pecan inmediatamente se conoce que hubo pecado, pero a otros
se les conoce después. A otros se les conoce después cuando vienen a juicio, cuando alguien dice, hermano, mire, hemos sabido que el hermano fulano de tal está en pecado, está andando en adulterio, en fornicación, o está en borrachera o en drogas. Entonces empiezan a buscar, empieza a indagarse y ese pecado se va a hacer patente de una o de otra manera. Sea que sea cierto, y si no es cierto, pues vamos a ver que no lo es. Pero los pecados se hacen patentes. ¿Por qué? Porque no hay nada que se haga en oculto que no haya de salir a la luz. Nada permanece oculto. Ese es el punto número 9, que con esto termino. Dice, asimismo se hace manifiesta las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. El Señor dice que todo lo que nosotros hagamos en tinieblas, a la luz saldrá, y lo que decimos al oído en los aposentos, desde las plazas se gritará. Por lo tanto, mi amado hermano, no hay nada, absolutamente nada que nosotros hagamos en oculto que no haya de salir a la luz. Más cuando nosotros hemos sido comprados con la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Mi pregunta es, en este momento, es cómo está mi vida delante de la presencia del Señor. ¿Estoy yo juzgando con fidelidad? ¿Estoy yo actuando correctamente delante de la presencia del Señor? ¿Conozco yo sus instrucciones? ¿Las estoy siguiendo? ¿Las estoy viviendo? ¿Las estoy predicando? ¿Las estoy enseñando? ¿O estoy yo viviendo una vida totalmente apartada de Dios? Puede ser que algunas personas están viviendo una vida religiosa. A veces vivimos religiosamente, pero nuestra vida está alejada de Dios. Está mi vida andando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O es mi vida una vida totalmente apartada, una vida desordenada, una vida que no tiene el más mínimo conocimiento de la palabra de Dios? Yo no sé cómo está tu vida en este momento, pero si tú estás viviendo una vida desordenada, una vida apartada de la presencia del Señor, yo quiero decirte en este momento que este es el tiempo aceptable, que este es el día de salvación, que es el momento en que tú le puedes entregar tu vida al Señor Jesucristo, reconciliarte con Él o pedirle al Señor que Él te ayude a andar conforme a su voluntad. Si tú estás viviendo una vida como la que hemos hablado, desordenada, apartada, de acuerdo a tu forma de vivir, y quieres que el Señor cambie tu corazón, solamente necesitas hacer una oración de fe. No importa cuánto tiempo lleves yendo a la iglesia, a congregación. No sé, no importa. Lo importante es saber si realmente yo estoy andando conforme a la voluntad de Dios. Si tú crees que aún no estás andando, que no estás andando conforme a la voluntad de Dios, si quieres hacerlo ahora, yo te voy a invitar que repitas esta oración después de mí, con el corazón, creyendo que Dios es poderoso para cambiar nuestros corazones. Solamente dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. En este momento, Señor, quiero pedirte que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha perdonado tu pecado. Él ha enderezado tu vida. 3 recomendaciones quiero hacerte antes de terminar. Número 1, no dejes de hablar con Dios en oración. Si eres un cristiano comprometido,
no dejes hablar con Dios en oración. Si eres un cristiano recién convertido, no dejes de hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus problemas, tus logros. Y ten la seguridad que Dios estará allí para escucharte y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2. No dejes de leer la Biblia. Si no la has leído, si no la estás leyendo, yo te invito a que empieces a leer la palabra de Dios. Hazlo a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, y pídele a Dios en oración que a través de tu Espíritu Santo Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si no tienes un lugar donde congregarte, déjamelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Eso es todo por hoy. Será hasta mañana si el Señor así lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta mañana si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. Bendiciones para todos.